Muy buenas noches, queridas amigas, apreciados amigos. Bienvenidos a este Festival Mundial del Arpa en su 16ª edición. Voy a dejar a María Gloria Alarcón el privilegio renovado cada año de compartir contigo la conducción de este festival que es tan nuestro, que tanto queremos y que es posible gracias a nuestro público. Aguille, José Antonio Galeano, Japeina, Ñete, Rome EPM Aguille, bienvenido. Tapenguaje por ahí, Ñante Festival Bejacatú, She Aimerenendive. Desde Asunción, capital del Paraguay, la eterna novia de los paraguayos, saludamos a quienes nos siguen alrededor del mundo y rendimos ya en el inicio nuestro tributo de respeto y admiración a los arpistas de todo el planeta, con el pensamiento puesto en el padre del arpa paraguaya, el gran Félix Pérez Cardoso. Festival Mundial del Arpa, co árabe oipe ajoque, omomorabo segunda gala, 16ª edición, aguibe desde el Gran Teatro Municipal Ignacio Apane, importante deba, Yaguarecoba, Taba, Paraguay. Amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. Orgullosos de la bien ganada condición de país de gente hospitalaria que ostenta el Paraguay, les decimos de nuestra alegría porque nos conceden el privilegio de su compañía celebrando esta 16ª edición del Festival Mundial del Arpa. Hoy hubo apertura musical con de segunda gala, hoy Shaucata Magmabepe y Catupurja y Sapuñen Bopu. Abei Baepuye Hai, he hija he médico de profesión, ha artista de corazón. Ombopuco instrumento, Owerocohuide Poapuari, 8 años Oweroguatahuide. Hetaye Werojoru, Owereco, Oñeme en Chupeyo Poipe calidad interpretativa Orecori. Baepuja Oyapoba, Oñe inspira,
ogapu peguare, tembiapo apojape, hatendao y hunda harupi oimehame angiru atu arpa paraguaya oinjame. En su presentación de esta noche, contará con la presencia de notables músicos de excelente técnica interpretativa, seleccionados por rigurosa audición para conformar la Orquesta Paraguaya de Salón, a cuyo frente se desempeña un director de orquesta de enorme prestigio entre nosotros y en el exterior, violinista consagrado, compositor, concertino de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Asunción y director de la Orquesta de Cámara Municipal. Angirungüera peina yaye popete ya evo terenguaje por aiteco festival pe Jorge Luis Roy, la Orquesta Paraguaya de Salón, omotenondeva el maestro Miguel Ángel Echeverría. Buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a los organizadores del festival. Esta melodía que vamos a interpretar ahora se titula Aires de Libertad y la dediqué a una ciudad en Francia, Montoire-sur-le-Loire, donde todos los años se reúnen países de diversos lugares del mundo a expresar de forma libre y pura su cultura auténtica. Aires de libertad.
Muchas gracias. Disculpe que no me levante, que estoy preso acá. Es más, voy a cambiar de arpa porque tiene otra afinación. Este segundo tema se titula Corazón de América, dedicado a Paraguay, no solo por su situación geográfica, sino también por el gran corazón que se caracteriza el paraguayo, corazón abierto. Me lo dijo un colega justamente este año, médico mexicano, que le llamó la atención que mi casa, la mía, era la tercera en que él visitaba para cenar, cosa que en otros países cuando le invitan a cenar es a un restaurante. Y bueno, eso es lo que nos caracteriza. Corazón de América.
Muchas gracias, muchas gracias. A continuación, un tema de autoría de un colega, el doctor Joaquín Villalba, creo que está presente entre nosotros, que se levante si lo está. A ver, ahí está, doctor Joaquín Villalba. Bueno, y veo que al lado de él no está su cambayucú, ¿verdad? Se habrá quedado. Entonces es una melodía que la dedicó a su señora, Marta, bueno, para Joaquín. Sí. Tengo que cambiar de arte.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Francisco. El cuarto tema es de mi autoría, se denomina Capitán Zapucay, capitán por un grado y Zapucay por el grito que mi tío, cariñosamente Quelo, José Antonio Ramallo, utilizaba para alentar a su tropa. Y él lamentablemente fallece con su tropa en un helicóptero que fue derribado. Entonces van a escuchar en esa melodía un acompañamiento tal vez monótono en lo que respecta al arpa, que trata de imitar ese sonido. Bueno, Capitán Zapucay. Muchas gracias. Y como último tema de mi autoría y de la autoría del doctor, este se titula A una amiga lejana. Está mi esposa ahí, ¿verdad? Puedo meterme en problemas en este momento. Pero bueno, es una broma. Es un primer encanto a los 16 años, o sea, hace 4 años. ¿Por qué se ríen? Bueno, que le dediqué a una amiga yugoslava en mi primer viaje que hice con el grupo Paraguay Ñe a Europa, a representar al Paraguay, justamente a Montreux-sur-le-Loire,
que es la música, la primera melodía que yo dediqué. Y bueno, no pude despedirme de ella, entonces me quedé muy triste. Y hay una parte de la melodía que dice: se fue, 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 se fue. Y lloré, 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 lloré. Bueno, van a escuchar ahora la melodía. Bueno, a una amiga lejana, y bueno, ahí va. Espero que duerma, doctor. Bueno, ahora dos últimos temas del quien fue mi maestro, don Santiago Cortesi. Siempre digo que uno tiene que recordarse de su maestro, y que son nuestras raíces, en mi caso, con don Santiago. El primer tema se titula Para Gloria. Creo que él me había dicho que era una sobrina. Pregunté a varios familiares actuales de don Santiago Cortesi y nadie sabe realmente responder. Entonces, quiero aprovechar y dedicar para expresar también un agradecimiento al apoyo constante de mi familia, a mi señora Andrea, a mi nena Jimenita y a mi hijo José, esta música, Para Gloria.
Y bueno, y para despedirnos, el himno prácticamente, junto con otros temas también bien conocidos, Isla Sacá, de don Santiago Cortesi. Y la dedico a todos ustedes como público, a mis grandes colegas. Bueno, soy cara dura en decir colega, porque aquí atrás hay mucho estudio, años de instrumento, de instrumentación, de música. Aquí obviamente hay práctica también, ¿verdad? Pero también a ellos quiero dedicar esta melodía y al flamante director Miguel Ángel, quiero un aplauso para él. Los arreglos orquestales de los 4 temas compuestos por mí y por el doctor Joaquín lo hizo el doctor y lo hizo el maestro. Este que acabamos de escuchar fue hecha por Carlos Lombardo, pero yo le dije al maestro Miguel Ángel, quiero su arreglo de Isla Sacá. Entonces vamos a escuchar Isla Sacá con los arreglos orquestales del maestro Miguel Ángel Echeverría. Muchas gracias.
¿Cómo era? Allá iba Leco, maestro. Ya es mío y copa. A ver si funciona con nosotros, profe. Si alzamos la mano, ¿cómo se hace? De lujo y tera, ¿eh? Absolutamente. Había sido. Tenemos que probar nomás nosotros, ¿eh? Jorge Luis fue alumno mío de historia, claro, no de música. ¿Y quién no fue tu alumno, profe? Sí, la verdad que tengo 28.000 exalumnos. 28.000 alumnos. Qué bueno. Bueno, ya primero Guaysha, Festival Mundial del Arpa, Huereco, Juputurá. Ose, Vitupepore, Ñaneretá, Paraguaira y Jupape. Oikodeja o Mombarete, Ñande Aranducua. Orecoa veipe impacto social, turístico cultural. Hoy miramos cambio político o Yehuereco, Festival Mundial del Arpa, Jorei Gese. Va erjepa, Jecopotiru Pide, Jaupecha veipe programación o Yehuereco va Ipona, Jaunyangarecoru Pide veita Pichacuera, arpista artista o Utabaco Festival Boñe presentar. El Festival Mundial del Arpa es presentado por la Secretaría Nacional de Cultura de la República del Paraguay, la Secretaría Nacional de Turismo, Senatur, la Itaipú Binacional, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, DINAPI, la Honorable Cámara de Senadores y la Dirección General de Cultura y Turismo del Gobierno Municipal de Asunción.
Ora corazón butewi de roahueyeme artista cuera. Artífice ha protagonista añeteco atupe. Irunguera Marandúa Sainjara, periodista. Peineba huide medios de comunicación gua. Pemero me ahuye añete. Peicualcaru pibe arpa harpista cuera. Peru pibe oye huerjori o pavabepe. Javei rome ahuye PM. Al gran público del Festival Mundial del Arpa. Jaco Angacatu PM, ahuye. Bien está, querida Ambojara, este explícito reconocimiento al público del festival, sin cuya presencia y su cercano y cálido concurso, nada de esto podría ser posible. Upeixaite, José Antonio Japeina, Festival Mundial del Arpa, Oncete Nonde, Oficina del Festival Mundial del Arpa, Huive. Omuacaba Acuñacaraíca Tupuru. Puapumbarete Jaicane o Uva, Jaeva Ana María Escapini Ricardo. Secundan el trabajo organizativo Sixto Corbalán en la dirección artística, Carmen Monjes, Juanjo Corbalán y Alcides Ovelar en la producción general, Lisa Paredes y Anaís Aldívar en la dirección de la puesta en escena, y se cuenta con el concurso a distancia de Juana Miranda en la asesoría de imagen y la puesta en escena. Un aplauso para todo nuestro equipo. Coarupe, Oyeputa Sombarete, Festival Mundial Uquere, Entidad Binacional Yasuneta, Fundación Itaú, Teatro Municipal Ignacio Apane. Apoyan este emprendimiento artístico la Fundación Carlos Pucineri, la Sociedad Filarmónica de Asunción y Elizabeth Macorito. Los antiguos animadores de espectáculos, aquellos a quienes se llamaba entre nosotros speakers, utilizaban en ocasiones un lugar común que en el caso de quien ahora llega a nuestro escenario cobra particular vigencia. Un artista que no necesita presentación. Jae multiinstrumentista, mayor intérprete del arpa paraguaya en actividad, arreglador musical, ohuerecó peña interpretación aputepe y repertorio pe, más de 7.000 obras. Imitar a Moguaré, oye ejese niño prodigio, japeina jacoan jaen boejara, oye jesharamo o parupi, catuete oñe convida ape, Festival Mundial del Arpa pe. Señoras, señores, así, sin más, recibimos a quien con su arpa, él solo es una orquesta entera, el maestro de maestros, Nicolás Caballero.
Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Es un placer volver a estar con todos ustedes aquí, cada vez mejor, bueno, en la historia de nuestro país, de las esperanzas que tenemos para en el futuro y todas las cosas, y seguimos mientras haciendo música también, ¿verdad? Yo acabo de presentar con un popurrí de temas, un mix de música paraguaya, que siempre me han gustado muchísimo estos temas, ¿verdad? En concreto, lo que pasa que son temas de mucha edad, cuyo autor ya ha desaparecido por ley física natural, ¿verdad? Entonces, es el momento también de rescatar temas así que pueden ir muy bien en un repertorio de arpa o de cualquier grupo que también esté enterado de la existencia de estos temas y que por eso entonces yo también escucho muchas las radios de los años pasados, de hace mucho tiempo. Y entonces, y siempre con el instrumento, con el arpa, que es uno de mis instrumentos, toco varios, pero esta vez voy a hacer también un género que nunca he hecho aquí, pero que lo he hecho en otros países, incluso lo he grabado en algunos, y es música clásica. O sea, parte de la música clásica, que es como un tema minueto que yo compuse. En sol se llamaba porque yo tocaba el arpa en sol en ese momento, ahora lo toco en fa, así es que es minueto en fa.
A continuación, voy a tocar un tema que me ha valido grabar un disco de música actual en España, ¿verdad? Yo, la verdad que estaba en una compañía que vendía, por ejemplo, grabaciones y lectura, ¿verdad? Disco, libro, se llamaba entonces. Y yo me gustan mucho los discos y me gusta leer también, así es que me venía maravillosamente. Y entonces me hice socio de Disco Libro, hasta que un día, pasando los meses, porque ellos venían cada 3 meses para que uno haga pedidos, por ejemplo, de un libro o 2 discos, o de 2 discos y un libro, por ejemplo. Ese era el pedido mínimo que uno tenía que hacer. Y entonces de repente en eso, en una de las páginas de los libros, leo que Disco Libro, o sea ellos, la empresa, hacían un concurso de música, ¿verdad? Y que para eso basta hacer que uno envíe un cassette, por ejemplo, con 2 temas de canciones propias del que envíe, ¿verdad? Y entonces que el resultado del concurso se iba a saber a fin de año aproximadamente, ¿no? Y bueno, entonces yo digo, pues, esto no me cuesta nada, voy a grabar cuando eso había esas cintas, ¿verdad? En la que se grababan los instrumentos y qué sé yo. Y bueno, entonces yo, como decían que 1 o 2 temas, decían ellos, entonces yo hice 2 temas. Uno hice de música moderna, digamos ya que he hecho en ritmos hace mucho tiempo y no me acuerdo ya de los ritmos ahora. Y bueno, como yo mismo escribo para orquesta, he hecho muchísimos arreglos orquestales, he tenido esa suerte en España, ¿verdad? Y entonces iba a ser uno más. Cuando a mí me llamaron en diciembre por ahí, me dijeron que tenían una noticia para mí y que eran los de Disco Libro. Yo dije, entonces me vienen a decir que gané, no me van a decir que perdí. Para eso no se vienen desde allá para acá. Entonces, efectivamente, que gané por unanimidad del jurado de Disco Libro, y el derecho era 250.000 pesetas de entonces, ¿cómo se llama? Y grabación de un disco. Así es que gané la grabación de un disco, y esto que les voy a tocar precisamente es uno de los temas que yo tengo grabado, porque el disco en sí mío que yo grabé en disco ahí de la empresa era cultural, veamos, pero ellos les pasaron a sus amigos que trabajan en emisoras y qué sé yo, y ellos los
los que manejan las emisoras les gustó. Y entonces dijeron, le vamos a meter en el, ¿cómo se llama? Estos que los primeros puestos del día, de la semana, del mes, qué sé yo cuánto, que ponían en un programa así. Y de hecho estuvo en los primeros puestos. Y uno de ellos era arpa disco, porque la música disco era cuando eso, la que estaba en evolución. Lo grabamos en el 83, ese disco. Y el otro que a mí me gustaba más, iba más a mi gusto personal de músico, es el que compuse en ritmo, por supuesto, discotequero y de la época, ¿no? Y entonces lo llamé Día de Sol, Día de Mar. Lo mismo.
¿Habilitaron el 2 del locutor? Sí, por favor. Ahí está. Amigas, amigos, apelamos a su comprensión porque necesitamos hacer un breve receso de pocos minutos para el armado técnico de nuestro siguiente número. Muchas gracias.
Deseamos destacar la presencia entre el público de quien es profesora de arpa, teoría y solfeo, una mujer extraordinaria que se presenta con su nombre y su arpa mensajera, Ursi Arias, y su arpa mensajera. Un aplauso para ella, por favor. Señora, muchas gracias por honrarnos. Qué gusto, profesor, que artistas y arpistas destacados formen parte también del público y puedan admirar el arte de sus colegas. Eso es maravilloso y como lo que viene ahora, que es una verdadera propuesta casi, me atrevo a decir exótica, nos va a permitir lo que decimos siempre, cómo hay que rendir verdaderamente homenaje a este instrumento maravilloso que es el arpa alrededor del mundo. Upeichaiteja peina oñemboyate tambuegua ko anga ñande segunda galape. Haekuera bohapybeva tetangua ambuegua ha iñambue ha mombyry oiko ojuehegui. Katu ojuaju y katu hag̃uáicha oñomoirũ pe lenguaje universal ojeguerekóva, música ojapo hag̃ua. Peteĩ og̃uahẽ Áfricagui, ambue katu Medio Orientegui, ha ambue tapicha Europagui. Mombyry oiko ojuehegui peheichaháicha. Péicharupi mba'epu ñahendúta ha'ekuéra oguerúva ñandéve pehechakuaáta oguerekoha jazz, oguereko avei oipo griot. Mba'épa la griot ha'ehína pe cuentero viko'atuja. Arte, sí. Caso ñemombe'u ojejapóva amo África Occidental. En sí misma, la propuesta que nos traen se articula a modo de reminiscencia del arte de contar historias. El trío crea una tensión entre la música tradicional y moderna a través del sonido chispeante de la cora, arpa africana de 26 cuerdas, combinada con el tono cálido del clarinete bajo y la percusión oriental. El grupo toma su nombre de las iniciales de los nombres de sus integrantes, Jan, Moussa y Omri. Shangirunguera, awive, a según y oreve lomita, ojechama baecueco y presentación, ohuerecona ye magia y payeje y hicuay. Javei oreco umi ritmo nemonguera barejegua. Peina unguaje, ñande yepopeteru pibe awive, trío JMO.
Will you don't know
Muchas gracias. Buenas noches. We are JMO from Switzerland, Israel, and Senegal. We have a great pleasure to be here in Asunción. Thank you so much. Yeah, we have on the kora and the vocals from Senegal, Mr. Prince Moussa Sissoko. Cymbals, calabash, percussion, shakers, backing vocals, hang, darabuka. From Israel, Omri Chazon. My name is Jan Gallagher Broniman. I play bass clarinet and soprano saxophone. Yeah, the first song we played was called Sutu, and Sutu means in Mandinka, one language of Musa, that means the night. So good night, everybody, and we're gonna continue with a song called Douala, and Douala is a city in Cameroon, in West Africa, very dangerous city.
Let's go. Muchas gracias. Estamos muy felices de estar aquí.
Muchas gracias. Good evening, my side. No hablo español, but I speak English. The next tune I wrote for the River Jordan. You know the River Jordan? Yes. It's written in the Bible, Jordan River is big and wide, milk and honey on the other side. But I think the river you have here, the Paraguay River, is much bigger. But, of course, in Israel, we are in the desert, so a very small river is already very, very big. And the River Jordan is also mystical for a changing, like between life and death, and we dedicate the next song for this river. Musa just have to tune 22 strings, but it's very fast, a half a minute for one string, so no problem. And that was a joke, yeah, but it doesn't matter. What's very interesting, it doesn't have only 22 strings in instrument, it have also 22 brothers and sisters. This is not a joke. So he tuned now the family together. All the brother and sister are in harmony. The family is okay, Musa? Good.
Muchas gracias. So, okay, you have a nice river here in Paraguay, they have a nice in Israel, but we have also one in Cameroon. I was born in Cameroon in Africa, and we have a beautiful river there, and it's called Nyong. A very dark, mystic river. And maybe you can make the light to blue and very dark, all the white lights away that we have this mystic river. Can you take away the white light?
Yangalega Brönniman. Omri has a surprise for you. Do you know this instrument? Yes. It's a hung. And do you know it was built in Switzerland, in Bern, in this city where we live. And we are a bit proud that this instrument is coming from our city. And hung means in our language, in our native language, the hand. Because you play it by hand. In our Guarani. Yeah, and the next piece is dedicated for the Dead Sea. You heard about the Dead Sea? Dead Sea is minus 417 below sea level. And we were on tour in Israel, and we went there to swim, not swim, but floating. Yeah. And there is a very nice bar there. It's called minus 417. We drink some cerveza, and then we have the idea for this song, which is for you. It's called Serenade for You.
Musa Sissoko. Muchas gracias. Oh, it's so wonderful here to play, and it's so sad that we have to play only one song more for you. But before we do that, would like to thank you for being here. Such a beautiful place, such a beautiful audience. And we would like to thank all the people from the Harp Festival for the sound, for the light, for the invitation to Sixto. Thank you very much. Yeah, and before we play the last song, I present again the band. Percussion from Israel, Omri Chazon. Kora and vocals from Dakar, Senegal, Mr. Prince Musa Sissoko. Bass clarinet, sopran saxophone, and percussion, Jan Galega Bruniman. And we're gonna play a last song for you. It's called Nite. I composed the song and Musa did very nice lyrics on top of the song. And Nite means humanity. And I think in these difficult times today, it's very important that we can feel humanity. Thank you very much.
Gracias. Toda raba Israel. Bojara, si querían un festival mundial, 3 continentes, 3 países diferentes, 3 culturas unidas por este maravilloso ritual de la música que acabamos de vivir. Idioma universal, la música. Vaya pa Oyuayu, una persona de Senegal, otra de Israel y otro suizo. Oye, Oyuayu, Haweruñan debe. Ve acá tu jaebe te inja jupiana, lleva. Llevo ve, deja talle y sube coranguana. Aunque suene medio doméstico, no sé si te diste cuenta que se cane lento. Se cuenta de Shuko irei, le voy a guatara. De Shuko irei, que tu coyo. No, ocurre que y yo siempre cuento estas cosas porque humanizan mucho la relación con el público. El cuerpo me recordó que tengo 71 años y me tuve que operar de la rodilla. Entonces, me operé hace poquito menos de un mes, pero no podía estar ausente estas noches del festival y compartir con ustedes. Dedicate de coser ya 8 años, pues. Un año tuve un acto, ¿te acordás? Sí, ¿Un Guacaraí? año aputado, Sí, pero una belleza. ¿te acordás que me Fue mucho más abandonaste? lindo que vos sola. Ah, no creo. Como forma de hacer patente nuestra admiración y nuestro respeto a quienes desde este escenario del Festival Mundial honran a la música y al arte, queremos recordar, no sin justificada emoción, a quien fuera artífice de esta idea desde sus inicios y hasta su cambio de forma de estar. Upeisha, hapeya peikuama mare heparoñe. Mitaka hataisha nikohae isarakia coin. Hapeina ikaraiwasu. Hecovebe omboyuayu hae arte ha ciudadanía. Hoy ape, ñande aputepe. Oma eñemi ñandereje hapeina pukabupe oime a coin torupe o morinu o pavabei colega cuera haupeisha vei. Yehe Sharamón o Jeshauká o Pavabe Tapichacuera o Motenondeva a Cotembiapo. Sea pues nuestro aplauso estentórea tan fuerte que llegue hasta su estrella para el maestro César Cataldo. Bojara, a estas alturas no cabe duda alguna de que la pandemia del COVID-19 dejó varias enseñanzas de hierro, pero una que sin dudas es más que positiva es la que guarda relación con la posibilidad de la comunicación virtual de manera cotidiana. Ayemande, upeshaite, hapeina tu shaitereimba eco ñanduti beberu pibei katu ñanderesha ñanderendu o Pavabe Tapichán o imeba ko buape ari. Tapichão iba Coarapu, Ari o Rechaco Tembiapó, Jaupevare, Romo Maitei, o Pavabe, o Rechaba Abuibe, Festival Mundial de la Arpa Internet Rupibe de manera virtual. Chupecueran Guanagu y Yebeteja, bienvenido con Festival Mundial de la Arpa P. Tapichacuero y Meba, Cobuape, Ari o Rechaba Abuibe, Cotembiapó. Yepopete PM en Guarache y Nunguera.
En la continuidad musical, nuestro Festival Mundial recibe seguidamente a una joven intérprete del arpa paraguaya, quien pese a su juventud, conoció y conoce sobradamente el éxito en un sinnúmero de ocasiones en las que le tocó interpretar el instrumento de sus amores, identitario de nuestro país. Estudiante universitaria destacada por su aporte artístico, en el momento presente cursa la carrera de abogacía. Omotenonde cuarteto orajaba ajera. Petei ensamble genyoiba ecueco arumbuterupi. Oñemboyuayu ikatu hanguaisha oye poreka, baisha ikatu oñemopeteija oñembopuajupe interpretación, humilde ritmo a género musical latinoamericano, habéis oye tupeca, baepu oye yapoba arpa paraguaya, trombón bajo a percusión. Taja es género musical polca paraguaya, guarania, ritmo rionplatense, jacaribeño. Amigas, amigos, demos una cálida bienvenida al Débora Rolón Cuarteto. Ya no, ya estamos. Sí, pasa siempre, pasan las mejores familias, ¿no? Pero nos indicaron que podemos salir y van a abrir el telón, ¿sí? Ajá. Por ahí. Ya estamos. Permiso. Disculpen.
Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por asistir a este segundo día de este festival, de este hermoso festival. Nosotros somos Débora Rolón Cuarteto. El primer tema que presentamos se llama Morel Juazú, de Rosalía Díaz de Verón y Juan Escobar, en este caso con el arreglo de mi amigo Iván Paredes. Un aplauso, por favor, para Iván. A continuación vamos a ejecutar un arreglo en festejo peruano que hicimos de Merceditas. Y a continuación estaremos tocando otro tema clásico, tradicional de Perú, La Flor de la Canela.
Bueno, ¿le gustó? Muchísimas gracias. En el último tema que acabamos de tocar,
un tema conocido mundialmente, Garota de Ipanema, es como un himno del Brasil. Y bueno, así se acaba. Nos despedimos con este último tema que se titula Espléndida, un tema que me encanta mucho del maestro Martín Portillo. Un aplauso, por favor, para el maestro Martín Portillo. Pero antes, les quiero presentar a mi fabuloso equipo. Iván Paredes en el trombón. Edson Vázquez, percusión. Josías Montanía en el bajo. Muchas gracias. Hasta pronto.
Ovejara, este festival no se agota en las galas centrales. Tiene otras actividades, como por ejemplo, esta tarde tuvieron lugar las clases magistrales, que las imparten principalmente quienes nos visitan de fuera, pero también participan obviamente nuestros arpistas. Y han sido verdaderamente un éxito esta tarde y queríamos remarcar eso. Upecheite José Antonio Hakatupene Manduaco Enamo domingo en el programa AP Teatro Municipal P. Yahuerecota Pablo Vega, Jessy Báez, Alberto Benítez, hay grupo Secuencia, Ensamble Entre Veras Argentina Huioñemboyaba, el gran Víctor Espínola Beija, un botuta con Enamo el maestro Martín Portillo. Aunque tengan gente en Viapoja o Yapoba Ecue, Haipona Upecharamo, Ñamombe Umamba, Epaco Enamo Oicota. Y a propósito de Garota de Ipanema, me decías que teníamos que hacer un saludo. La pinta, hoy la Garota de Ipanema. Boa noite, como que você vai, Brasil? Tudo bem? Todo joia. Gostou de espectáculo? ¿Sí? Tá bom. Una frondosa delegación de Brasil que sí, nos honra bienvenido. con su presencia. Muchas gracias por estar aquí. Amigas, amigos, por aquello que decimos siempre que de momentos gratos que terminan alguna vez está matizada la existencia humana, la segunda gala de esta edición 16ª de nuestro Festival Mundial del Arpa llega a su fin. Ecapaeo y me pejazaporara orendie. Va te copa pejazara ñaporandumina o pean bojara. Pescopio y cota y comba petaigo pensa ya llegana. Iguatego todo, ¿verdad? Todo bien hoy ponau pecháramo. Copropuesta huerecó la misma calidad a respeto pendereje. Público peimeba ape teatro pejaupecha veita pichacuera ojechaba ñanduti beberu pibepe transmisión virtual. Tendrá a su cargo brindar un auténtico broche de oro a esta jornada, una banda de folclore fusión fundada en Asunción en el año 2000, agrupación que explora el sonido del arpa paraguaya más allá de sus formas tradicionales, innovando en nuestra música popular sin dejar de lado la influencia de estilos y géneros internacionales, uniendo instrumentos acústicos y eléctricos en las obras compuestas con y para arpa. Ñajendubo enviapo oñenducaña DDP avanzada o yapoba cueja omoñe puruba cue maestro Oscar Nelson San Juan. Abei oñejendu oikebo ambue ritmo oyuayu electrónico acústico ja sintetizador. Arpista oiba co conjunto peja Blas Flor. Y catupuru usayaña en bopupe abei ja compositor ja uyapo a obra musical omonguajeba ñandede cobjare. Como ya dijimos, querida Ambojara, nuestro Festival Mundial tiene su gala final el día de mañana. Upecheite José Antonio ja ipona porojano jaro PM co eramoca aru 5:30 de la tarde. Po arabo, bojapupara y llave, ñamoñe puruta, más temprano, 5:30 ja eta upecharamo con éramo ja porojano ye y catujanguaisha yabu a oñón dive Festival Mundial del Arpa, APT Teatro Pejaveín de Xerechaba, Ajina, Ñanduti Beberu Pibe, Amote Tambuel. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el arpa paraguaya! Y ahora sí, en un momento más, cuando terminen de aprontar todo, se presenta para nosotros y para ustedes principalmente, Dabarú.
Muchas gracias, muy buenas noches. Nosotros somos el grupo Onda Barú. Gracias a la organización del Festival Mundial del Arpa por darnos esta oportunidad de estar esta noche aquí compartiendo con ustedes. Las primeras canciones que van a sonar esta noche son parte del EP lanzado por el mes de mayo, denominado Electrofolk, ¿verdad? Electrofolk, como ya vieron, es una fusión de sonido acústico y eléctrico y electrónico. Entonces, bueno, esperemos que sea de su agrado estas primeras canciones, estas 3 primeras canciones. Luego vamos a estar interpretando otros sencillos también que a lo largo de este tiempo estuvimos también lanzando y están ya en las plataformas digitales. Bueno, la siguiente canción, antes que nada quisiera presentarle en la guitarra Toto Echeverría. Para los que no le conocen a Toto, es un gran músico, un gran guitarrista. Él es nieto de Cambaí Echeverría. Bueno, un doble aplauso también para el cielo, para Cambaí Echeverría, ¿verdad? En una de las conversaciones que tuvimos, me había comentado él que él imitaba en la guitarra al arpa. Eso prácticamente se nutría al escuchar el arpa, entonces él imitaba en la guitarra, en el requinto, y creo que una versión mejorada hasta a veces, ¿verdad? Entonces, bueno, toda esa historia que me había comentado, bueno, surge una inspiración a la que le puse de título Cambaí Echeverría, en homenaje a él. Y bueno, ahora vamos a escuchar Cambaí Rasguido.
Bueno, una vez más, muchas gracias. Muchísimas gracias a Ana Capini, a Sixto y a todo el equipo que conforma el Festival Mundial del Arpa, a los maestros que seleccionaron nuestro proyecto. Navarú es una banda que ya hace 20 años que venimos tocando, remándola, presentando en base a nuestras composiciones la mayoría de las veces, ¿verdad? Como la primera voz, el arpa paraguaya. Y bueno, como yo le digo a los muchachos, yo le doy el maniquí y ustedes lo visten, la visten, ¿verdad? Entonces, bueno, es todo ese proceso es lo que estamos hoy presentándoles, espero que sea de su agrado. El siguiente tema es en homenaje a la cuña guapa, la cuña Marete, la mujer paraguaya. Se titula Guerrera Azul. Muchas gracias.
Bueno, a continuación que quisiéramos ponerle a consideración lo que es electrofolk, desde sus inicios. Bueno, vamos a escuchar ahora la canción de Misterios del Corazón.
Muchas gracias, muchas gracias. La siguiente canción, quisiera invitarles a dos grandes amigos, yo ya las considero amigos. Son dos bailarines profesionales de alto nivel para mí y yo creo que para todo el Paraguay, porque fueron finalistas del Festival Nacional de Tango que se hizo en la Argentina. Y también colaboraron con el grupo Ndabarú para el lanzamiento de esta canción que vamos a interpretarle ahora. Esta canción se tituló Mesías, en homenaje a quien no admira a Lionel Messi, ¿verdad? En el caso mío, bueno, es un caso especial, surgió esa melodía después de un partido ya antes de que ganen el Mundial ellos, ¿verdad? Fue después de la Copa América, nace la melodía, le llamo a los muchachos y bueno, gracias a todos ellos pudimos hacer esta canción en una versión tango electrónico. Y bueno, esta noche quisiéramos presentarlos en vivo, ¿verdad? Habíamos hecho un videoclip en YouTube, pueden encontrarlo o verlo en YouTube el video. Y bueno, aprovechando eso también estamos ya en todas las plataformas digitales, en Spotify, para escucharnos ahí. Y bueno, quisiera invitarle a los maestros para escuchar y para verlos bailar Mesías. Armando Benítez y Seudi Villasanti.
Muchísimas gracias, Seudi, muchísimas gracias, Armando. Bueno, una vez más, compartir con ellos este trabajo fue maravilloso. Y bueno, quisiera presentarles al grupo Ndabarú. En el teclado, Rolfi Gómez. Bueno, en el bajo y a veces la guitarra, el maestro Luisinho Bordón. Hoy como amigo y músico invitado del grupo Ndabarú, también un honor tenerlo con nosotros esta noche, Daniel Pavetti. Y bueno, él en la batería y el productor, ¿cómo me dijiste, Pablo? Productor ejecutivo del grupo Ndabarú, Pablo Medina. Y bueno, para terminar nuestra presentación esta noche, una canción que llama un poco a disfrutar más de la vida, de una manera más lenta. Todo eso es lo que genera o lo que se vive en el movimiento slow, que eso nace en Inglaterra, ¿verdad? Y que, bueno, parte de lo que es la filosofía de vida, que creo que todos en este mundo tan acelerado deberíamos de aplicarla, ¿verdad? Y bueno, todo eso transformado en canción es slow. En esta oportunidad, Slow Remix.
Bueno, una última canción, pedido especial para un pequeñito que está por aquí, bueno, y para todos los pequeñitos que sueñan con un parque mágico.
bien, papito.